Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta especie de reacción, análisis, discusión de esta noticia que salió ayer en la noche de que Robert Pattinson es el nuevo Bruce Wayne Batman en las películas que va a dirigir Matt Reeves. Entonces, les cuento un poco, digamos que yo estaba en ese momento en una charla súper interesante de un señor que se llama John Silva, que es un viajero que ha estado viajando por toda Latinoamérica. Bueno, era una charla, si lo quieren buscar, tiene unas fotografías súper interesantes y en medio de eso empezaron a llegarme las notificaciones al correo. Batman, 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 Robert Pattinson, y desde ahí yo supe que esto iba a ser una cosa polémica, que esto iba a ser una cosa de la que muchas personas iban a estar hablando. Entonces, hay que aclarar que muchos medios están comunicando que esto ya es oficial, pero no necesariamente es oficial, está en las últimas etapas de negociación, entonces hay una gran posibilidad de que Robert Pattinson sea el nuevo Batman, pero por ejemplo medios como Deadline, que también es un medio súper serio, está hablando de que internamente están diciendo que Matt Reeves está en la última etapa entre elegir el nuevo Batman entre Robert Pattinson y Nicholas Hoult. Nicholas Hoult es el actor que ha interpretado a Bestia en las últimas películas de X-Men y bueno, también tiene otras películas dentro de su filmografía y que está entre los dos. Entonces digamos que no es totalmente oficial, pero aquí vamos a hablar sobre todo de la posibilidad de que sea finalmente esa la decisión. ¿Qué pasaría si Robert Pattinson fuera el nuevo Batman, fuera el nuevo Bruce Wayne en las películas de Matt Reeves? Entonces, antes de continuar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y por favor compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Y por favor, estoy súper interesado en sus opiniones, entonces abajo déjenme todos sus comentarios con respecto a esta historia, a esta noticia. Entonces, yo sé que muchos están muy en contra de Robert Pattinson, sobre todo y creo que únicamente por su interpretación de Edward Cullen en las películas de Crepúsculo, que en realidad el material original tampoco es que fuera muy bueno. Las películas yo solamente vi hasta vi hasta la tercera, creo. De ahí en adelante no lo vi, pero leí todos los libros para un trabajo del colegio, y digamos que es interesante como lectura totalmente ligera, no hay que verlo más allá, no es lectura de gran calidad, realmente los personajes tampoco es que estén muy bien construidos, pero en medio de todo tenemos en el centro a Robert Pattinson como Edward Cullen y digamos que eso fue lo que lo lanzó a él a la fama. Antes estuvo en otro par de películas, obviamente estuvo como Cedric Diggory en Harry Potter en dos películas, una apareciendo como uno de los rivales de Harry en el Cáliz de Fuego y después como una especie de flashback en la Orden del Fénix, pero más allá de eso digamos que tampoco era muy reconocido. Crepúsculo fue lo que le dio su salto a la fama y de ahí en adelante creo que ese salto a la fama fue bastante problemático para él. Digamos que como un actor joven yo entiendo la emoción que él pudo haber tenido de firmar en esta franquicia, una franquicia que podía tener un éxito gigante y que efectivamente, independiente de la calidad, no podemos discutir que tuvo un gran éxito en taquilla, tiene una base de fans súper fuerte y súper fiel, entonces digamos que en ese sentido pues es muy atractivo para cualquier actor aparecer en este tipo de cosas. La primera película, de ahí en adelante empezó a caer todo esto y creo que por declaraciones incluso él mismo odia haber estado en esa franquicia. O sea, creo que en ese momento todavía no estábamos en la época de las mega franquicias que estamos ahorita con el universo cinemático de Marvel, con otras películas en donde todos quieren tener este montón de entregas dentro de sus sagas. Creo que Crepúsculo de hecho fue una de las que abrió también el camino para todo esto. Por allá eso fue Crepúsculo, fue en 2008, fue hace ya 11 años, en donde no, o sea, tampoco se puede negar la importancia de Crepúsculo en lo que tiene que ver con el panorama de las películas. Digamos que después de eso trataron de replicar mucho su éxito con otras novelas y con otras adaptaciones del género de adultos jóvenes. Entonces también tuvimos Los Juegos del Hambre, tuvimos la de Cazadores de Sombras, bueno, tuvimos otra serie de películas, las de Divergente. Si no han estado conmigo, yo les digo así a las películas de Divergente, les digo las de Detergente. Pero digamos que efectivamente después de eso empezó a decaer la popularidad de este género, o más que la popularidad empezó a decaer el éxito en todo esto.
Pero entonces, digamos que por ese lado muchas personas creo que no conocen toda la otra faceta de Robert Pattinson. Y es donde yo personalmente les doy de una vez mi opinión. Yo no tendría absolutamente ningún problema con que Robert Pattinson fuera el nuevo Bruce Wayne y el nuevo Batman, teniendo en cuenta que va a estar trabajando con Matt Reeves. Matt Reeves me parece que hizo un trabajo increíble en la saga del Planeta de los Simios. Creo que nos dio unas películas de verdad increíbles, me gustó cada una y cada una tenía cosas que hacían que me gustaran un poco más que la anterior. Creo que fue una saga súper sólida. Digamos que la última no me gustó tanto como la anterior a esa, pero en términos generales también me gustó muchísimo la última película de Simios. Entonces Matt Reeves por ese lado tiene mi total confianza y si trabaja con Robert Pattinson, si unimos estas dos cosas, creo que podemos tener un gran resultado porque vamos a revisar un poco, o sea, no simplemente les voy a decir como créanme que Robert Pattinson tiene una gran carrera detrás, sino que vamos a hablar un poco de todo el otro trabajo que ha hecho Robert Pattinson y con quién ha trabajado, solamente para que lo tengan en cuenta. Ha trabajado con directores como David Cronenberg y Werner Herzog. Entonces, o sea, me parece que él ha estado haciendo lo que otros actores también hicieron en su momento y fue después de tener toda esta popularidad, después de tener todo este reconocimiento y de no haberle gustado el resultado de tener ese reconocimiento porque creo que en términos generales no le trajo el trabajo que él estaba buscando o no le trajo específicamente los tipos de trabajo en actuación que él quería. Se dio cuenta de que tal vez estas sagas gigantescas y estas cosas no eran en lo que él quería trabajar. Ha estado haciendo el trabajo fuerte y constante de establecerse como un actor en muchas películas del mundo independiente. Ha hecho muchas cosas y digamos que vamos a ir hablando. Entonces, después de Twilight, él estuvo en una película que se llamó Little Lashes, que fue dirigida por Paul Morrison. Digamos que aquí no hay mucho que hablar al respecto. Voy a entrar solamente a hablar de películas en donde se habla específicamente de él. Lo tuvimos también como protagonista principal junto a Emily de Ravin en Remember Me en 2010. Esto fue justo después de la segunda película de Crepúsculo y digamos que desde ahí fue donde yo empecé a ver tal vez el potencial de este actor. Digamos que también estaba en un entorno romántico. Esta es una historia también romántica que sucede, bueno, no le casi les boto un spoiler sobre la película, pero sucede en Nueva York. Tenemos varias cosas ahí. Digamos que él presenta también un personaje que es un poco conflictivo, que es un poco conflictuado. Digamos que no se puede decir que es la gran actuación de la vida, pero desde ahí creo que empezó a diferenciar ciertas cosas y empezó a entrar mucho más en lo que tenía que ver con el tono dramático de sus actuaciones, teniendo en cuenta lo que había hecho hasta ese momento en Crepúsculo. Después tuvimos otra película que se llamó Love and Distrust en 2010. Después su siguiente papel grande, pues en medio de esto tuvimos Eclipse, que era la tercera parte de Crepúsculo. Vino Agua para Elefantes con Reese Witherspoon. A mí Reese Witherspoon es una actriz que me gusta muchísimo. De hecho, creo que no lo he mencionado, pero dentro de mis 3 comedias favoritas de toda la historia está Legalmente Rubia. Legalmente Rubia es una película que yo puedo estar pasando canales en la televisión, que es algo que cada vez hago menos, pero cuando lo hago, si me encuentro Legalmente Rubia en cualquier momento de la película, puede ser al comienzo, pueden faltar 2 minutos para el final, en cualquier momento me quedo viendo Legalmente Rubia porque de verdad es una película que me encanta y Reese Witherspoon me parece que es genial. Y aquí en Agua para Elefantes también tuvo él una participación que digamos que me gustó, pero tampoco me mató. Pero de nuevo, él iba construyéndose y digamos que esta era una película también con un perfil un poco más alto. Teníamos a Francis Lawrence dirigiendo esto, teníamos a Reese Witherspoon, entonces a Christoph Waltz, entonces digamos que tenía un perfil un poco más alto, no era tan independiente, pero de ahí en adelante él empieza a trabajar en producciones cada vez más independientes que creo que de pronto, si ustedes solamente habían visto a Robert Pattinson en Crepúsculo, deberían darle otra oportunidad, deberían entrar a mirar todas estas películas, deberían mirar otras cosas en donde de hecho él ha estado nominado muchas veces a premios por actuación
tanto como actor principal en algunas de las películas como actor secundario. No ha ganado ninguna vez, y digamos que los premios que ha ganado han estado muy ligados todavía a lo que tiene que ver con Crepúsculo. Todo, pues, o sea, yo creo que la base de seguidoras o pues yo creo que en términos generales son seguidoras, hablemos honestamente, que tiene Robert Pattinson desde Crepúsculo, y todos los premios que ha ganado en términos generales han venido de los Teen Choice Awards, o bueno, como de esas premiaciones que tienen que ver como con MTV, y en donde todos es una votación de los fans realmente. Entonces digamos que no las cuento como tal, pero también hay que tener en cuenta que muchas de sus actuaciones de ahí en adelante, los críticos han venido hablando de que ha dado mejores presentaciones cada vez en cada una de sus películas, y ha estado nominado a premios interesantes y premios importantes. Después de eso tuvimos en 2012 Bellamy, que es como la película en donde lo catalogan como su peor su peor actuación, en donde dicen que las otras actrices y las otras personas brillan porque en términos generales Robert Pattinson les dio muy poco para trabajar cuando era contraparte de ellas. También creo que era uno de los personajes principales. Entonces digamos que creo que esa película de 2012 es la que peor habla de él, ya en términos de películas un poco más serias, ¿no? De nuevo, separándonos de todo lo que tiene que ver con la saga de Crepúsculo. Después tuvimos Cosmópolis con David Cronenberg. Cronenberg es un gran director, y creo que el hecho de que él empiece a trabajar con estos directores, de que estos directores le empiecen a dar esta confianza a él de papeles principales y de todas estas cosas, ya empieza a hablar mucho de lo que del potencial que puede tener a llegar a tener un Robert Pattinson. Esto fue en 2012, y muchos críticos hablaron de lo buena que fue la actuación, y en términos generales hasta ese momento habíamos venido con actuaciones más o menos, con actuaciones que demostraban cierto potencial. Todavía estábamos en ese mismo año, se estrenó la última película de Crepúsculo, entonces todavía estábamos en medio de todo esto, pero Cosmópolis fue una de las primeras actuaciones que empezó a sorprender a los críticos y a las personas que estaban viendo estas películas en donde aparecía Robert Pattinson. Después tuvimos en 2014 The Rover, que es una película australiana, es como una especie de western modernizado, en donde ya hay críticos que están diciendo esta es la mejor actuación de la carrera de Robert Pattinson, logra unas cosas interesantes, es una película súper tensionante, en donde creo que él hace un gran trabajo. Después de eso repite trabajo con Cronenberg en Maps to the Stars. Digamos que esta no fue una película a la que en términos generales le fuera muy bien, y no es o sea, en términos generales, hablo realmente en términos generales, tiene como 60% en Rotten Tomatoes. Tiene ahí, él estaba compartiendo pantalla con Julianne Moore, con Mia Wasikowska, con otros actores, pero para que tengan en cuenta, los críticos fueron duros con todos. Hablaron mal de Robert Pattinson, pero hablaron peor de Julianne Moore y de Mia Wasikowska, que en ese momento también estaba como en un boom en donde los críticos estaban muy interesados con respecto a su carrera, pero hablaron mal de todos en general. Entonces digamos que aquí creo que habla más el conjunto como tal y la calidad de la película, más allá que la actuación de él específicamente. Después de eso tenemos su trabajo en 2015 con Werner Herzog, que es Queen of the Desert, que es una biografía dramática épica de un explorador británico, que ahí lo teníamos con Nicole Kidman, y digamos que él tuvo ahí un papel más pequeño, pero los críticos dijeron que en ese papel se había destacado y que era interesante. Después tuvimos Life, que es una película biográfica de drama en donde él interpreta a Dennis Stock, que fue un fotógrafo que estuvo encargado de tomarle unas fotografías a James Dean. Él era Stock, James Dean era Dane DeHaan, en donde la película en general no tuvo mucha aceptación crítica, no dijeron las mejores cosas de la película, pero de las actuaciones de los dos, de DeHaan y de Pattinson, sí hablaron muy bien. Hablaron de que Pattinson había sido el casting perfecto para este actor, que para este fotógrafo, y que había logrado como traerlo de nuevo a la vida de una manera muy interesante. Después tuvimos en 2016 The Childhood of a Leader, que es una película como medio nazi, habla de esa época, en donde no hablan mucho de él, pero dicen que hizo un buen trabajo. Después tuvimos The Lost City of Z en 2016, en donde tampoco hablaron mucho de él.
En 2018 tuvimos Damsel, que me parece que entra a hablar de lo que es el rango de él. Digamos que hasta el momento hemos visto muchas cosas dramáticas, hemos visto en Remember Me drama con respecto hacia lo que tiene que ver con el romance, pero también era una película súper personal en donde el personaje de él trataba con muchos problemas internos, problemas familiares, problemas de ira, bueno, diferentes cosas por el estilo. En Agua para Elefantes también era una película dramática en donde él interpretaba a este personaje que era el entrenador de los elefantes. Digamos que hasta ese momento teníamos diferentes medidas de drama de una manera u otra, de Rover siendo una de las más impactantes o una de las más intensas hasta ese momento en cuanto a lo que tenía que ver con acción y otras cosas, pero una película como Damsel, esa era una comedia, esa era un western, fue una película interesante, fue un western comedia en donde lo teníamos a él, hablaron muy bien de su actuación también en términos generales, entonces también empezamos a ver que tiene rango hacia otras cosas como lo es la comedia, por ejemplo, y llegamos también a High Life, que es una película también del año pasado, que es de ciencia ficción, pasó muy por debajo, es una película súper independiente. Claire Denis, digamos que no tuvo una aceptación tan grande y tampoco hablaron mucho de Robert Pattinson, pero cuando llegaron a hablar de Robert Pattinson, hablaron bien de él. Y por otro lado, se me pasó, también tuvimos Good Time en 2017, o no sé si la mencioné, bueno, tuvimos Good Time en 2017 en donde él interpretaba a un ladrón que estaba tratando de, si no estoy mal, conseguir algo para ayudar a su hermano con alguna discapacidad cognitiva, no me acuerdo exactamente bien, pero hablaron muy bien de él, dijeron que fue como su mejor interpretación hasta el momento. Entonces digamos que por todas estas cosas y además teniendo en cuenta algo que creo que si esto no los convence, creo que esto que voy a decir tal vez tiene el potencial para convencerlos más de cualquier cosa que he dicho del trabajo con David Cronenberg y del trabajo con Werner Herzog. Va a ser uno de los protagónicos en la nueva película de Christopher Nolan. Y Christopher Nolan creo que cuenta con un respeto gigantesco por la comunidad en general y sobre todo también por la comunidad de personas a las que les gustan los cómics y les gusta todo esto, porque Christopher Nolan es prácticamente el padrino de Batman. Para muchos las mejores películas de superhéroes que se han producido están dentro de la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Luego ha tenido otras películas que también han sido súper exitosas. Es uno de esos directores que cuenta con un reconocimiento de lo que es el público en general, pero al mismo tiempo está tratando de hacer películas que son un poco diferentes o que van un poco más allá de lo que se produce en el cine para el mundo en general. Entonces digamos que cada vez que Christopher Nolan ha empezado a trabajar con un actor o ha empezado a trabajar con ciertas personas, es un voto de confianza, es algo que puede estar hablando de que hay un potencial ahí para ese actor. Entonces en ese sentido, teniendo en cuenta eso, creo que la elección de Robert Pattinson es la más lógica. También tenemos a Nicholas Hoult, pero me parece a mí que Robert Pattinson es un actor que es mucho más interesante. Hoult ha tenido una carrera con también un montón de altibajos, no cuenta con tanta popularidad y creo que en términos generales, desde el punto de vista de negocio, Pattinson es una elección mucho más inteligente que la de Nicholas Hoult. Nicholas Hoult también ha tratado varias veces de protagonizar otras películas no tan independientes con un perfil un poco más alto. Lo teníamos hace unos años en una película, si no estoy mal, era con Felicity Jones, en donde no ha funcionado del todo. Él estuvo en Jack y los frijoles mágicos y toda una película bastante más o menos. Entonces creo que Pattinson cuenta para bien o para mal con una base de seguidores, sobre todo de seguidoras muy fuerte. Y no es que Batman lo necesite. En términos generales, los cómics que más se venden son los cómics de Batman por encima de cualquier otra cosa. Y creo yo que hasta hace un tiempo podríamos hablar de Superman, pero creo que cada vez más con los años Batman se ha ido posicionando como el superhéroe más reconocido de todos. Creo que todo el mundo conoce a Batman, todo el mundo le ha gustado de una manera u otra Batman en algún momento de su vida. Digamos que hemos tenido diferentes etapas muy importantes en el cine de Batman y ha sido uno de los incursores en todo este género. Entonces me parece que Batman en términos generales no es que lo necesite,
pero tampoco es que le sobre. Digamos que si Robert Pattinson como Batman logra traer a todas esta base de seguidores que tal vez son personas que no necesariamente están interesadas en Batman como tal o no están interesadas en ir a ver una película de Batman al estreno, sino que puede llegar a ser secundario cuando vean o no una película de Batman. Creo que si logra traer toda esa base de seguidores, que probablemente lo va a ser una ayuda económica para la película, va a ser una cosa que va a ayudar en taquilla, puede también ayudar con la crítica, con la audiencia en general. Entonces creo que desde de comienzo a final creo que es una elección interesante y creo que es una elección inteligente, y no me molestaría para nada que Robert Pattinson fuera el nuevo Bruce Wayne. Digamos que en términos generales creo que podemos ver podemos verlo y podemos intuir que podría llegar a ser un buen Bruce Wayne. O sea, creo que solamente, de nuevo, falta solamente ver que la gran base de sus fans son mujeres que están enloquecidas con él, como pasa con un Bruce Wayne. Bruce Wayne es un tipo que enloquece a todas las mujeres, y digamos que tiene todas estas fotos y tiene todas estas cosas en su vida personal que también nos dejan ver que de pronto no es el tipo más cuerdo de todos. Digamos que hay una historia una historia como súper, no sé, es interesante, pero es como chocante, en donde él quería, en ese momento estaba él en relación con Kirsten Stewart mientras estaban filmando las películas de Crepúsculo, y al final de la película se consuma bueno, al final de las películas se consuma la relación de ellos dos, se casan, se acuestan, todas estas cosas. Y Robert Pattinson quería que tuvieran sexo real mientras estuvieran grabando eso, para hacerlo todo más natural, para hacerlo todo más real. Y Kirsten Stewart, que probablemente ya le estaba poniendo los cachos, fue como, uy, atrás con eso, porque yo no voy a tener sexo real frente a la cámara. Y digamos que Kirsten Stewart también ha sido una actriz que ha tenido una carrera interesante. Digamos que tampoco la he seguido tanto. Ahorita va a estar en otra película de gran calibre, o pues que espera ser de gran calibre, que es Los Ángeles de Charlie. Va a ser como la ángel de Charlie principal dentro de este nuevo equipo. Entonces, no sé, creo que en términos generales Crepúsculo es una cosa en la que todo el mundo involucrado se arrepiente un poco de haber estado, pero pues les dio importancia, les dio visibilidad, y creo que en términos generales Pattinson ha sabido navegar todo esto, ha sabido utilizar esa importancia que le dio y ha sabido encontrar cada vez más su camino para establecerse como un actor real o un actor serio, más allá de todo eso que sucedió en Crepúsculo. Entonces sí, en términos generales, de nuevo y repitiendo y concluyendo, me parece que sería una elección interesante. No me molestaría para nada, estaría muy interesado en ver qué puede hacer Matt Reeves con este personaje, estaría muy interesado en ver qué puede hacer Robert Pattinson en las dos facetas de Batman, en las dos facetas de este personaje. Entonces habrá que esperar. Si es Nicholas Hoult, tampoco me va a molestar, pero honestamente creo que Robert Pattinson es una mejor elección que Nicholas Hoult. Entonces por el momento creo que voy a dejar así. Les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones. ¿Qué les parece esta posible elección? ¿Creen que ya está totalmente determinado? ¿Creen en los informes en donde dicen que ya Robert Pattinson es el nuevo Batman, o creen que todavía existe la posibilidad de que Nicholas Hoult pueda entrar y darnos una sorpresa? ¿O qué otro actor les gustaría a ustedes que fuera Batman? Digamos, a mí Armie Hammer me parecía también una elección interesante, pero creo que en términos generales Pattinson sigue siendo más inteligente o sea, la elección de Pattinson sigue siendo más inteligente que la del mismo Armie Hammer. Él también ha tenido como otras cosas. Digamos que a mí en Call Me By Your Name me pareció que hizo un trabajo increíble, un trabajo perfecto. Esa película me sorprendió de comienzo a fin. Una película súper recomendada, y Armie Hammer me parece que hizo un gran trabajo ahí, pero tampoco cuenta con toda la popularidad como para quitarle el puesto a un Robert Pattinson. Entonces, vamos a dejar así por el momento. Abajo sus comentarios, denle like a este video, por favor compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de.
suscríbanse al canal, son nuevos y si ya están suscritos, denle click a la campanita para activar las notificaciones y para que sepan qué es todo lo que está sucediendo aquí en YouTube con No Sabemos Nada de Directos Sorpresa, Directos Programados, nuevos videos, etcétera, etcétera, etcétera. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/No Sabemos Nada de 4, en Twitter, en Instagram, en @No Sabemos Nada de, pero me encuentro como No Sabemos Nada de, Discord, el Discord, la comunidad, el Discord de comunidad de NSND. Todos los links los van a encontrar abajo. Por favor, síganme en todo eso. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.